Estaba leyendo, ministra, que ayer hubo una reunión del equipo económico donde estaban hablando justamente de la política laboral y veo como un detalle menor, a mí me pareció muy preocupante, un informe que vos presentabas sobre cómo la economía en general creció en un 36% en la última década, pero el aumento del empleo fue de apenas un 17%. O sea, evidentemente algo no está funcionando porque crece la economía, pero se generan muy pocos puestos de trabajo y sobre todo puestos de trabajo de calidad. Sí, así Luis, el equipo económico se reunió el día martes y la idea era justamente presentar cada uno de los miembros las intervenciones concretas para este año y que también pueda ser sostenible en los próximos 5 años, ¿verdad? Y uno de los, yo soy nueva en el equipo económico, el Ministerio de Trabajo anteriormente no conformaba el equipo económico y ahora con la mirada de capital y trabajo que tiene el presidente, de la contribución del empleo dentro de la economía, entonces una de las intervenciones que se hicieron fue la mía, donde justamente presentamos cómo fue el desempeño de la economía comparado con la generación de empleo en los últimos 10 años. Que así como decís, tuvimos un crecimiento económico muy importante que se reflejan en nuestros, justamente en nuestros números macroeconómicos, en nuestro PIB, pero el empleo evidentemente no creció a igual ritmo, ¿verdad? Pero también mostramos la descomposición por los sectores económicos y vemos que el sector de servicios y el sector de comercio fue donde hubo en estos últimos 10 años una mayor intensidad de creación de mano de obra. Pero en términos de PIB, ¿verdad?, de términos macroeconómicos, sí fue muy inferior. Y estos servicios, ¿verdad?, se ven reflejados tanto por la productividad, la baja productividad que tienen comparado con el sector de la industria. Entonces, las intervenciones que nosotros proponemos, ¿verdad?, tienen que ver justamente dirigidas a aumentar la productividad, a identificar dónde están esos sectores donde hay mayor captación de mano de obra, pero que requieren mayor calidad del empleo para que esto se pueda ir corrigiendo. El crecimiento económico tiene que ir a la par, ¿verdad?, de todo lo que es la generación de nuevos puestos de trabajo, y para esto se necesita evidentemente focalizar algunas intervenciones en el sector de la industria, en el sector de comercio y servicios, pero también en el sector de construcción, que fue el que mayor cantidad de mano de obra generó en estos últimos 10 años en comparación con el resto. Bueno, entonces, sí. No, digo, estos datos son fundamentales, ministra, para varias cosas. Uno, el sector que mejor paga, o sea, donde se generan los puestos de trabajo con mejores ingresos, es en el sector de la industria, no de los servicios. Es en el sector de la industria, es en el sector también de finanzas, seguros, inmuebles, y los sectores donde tienen menor productividad. Y la menor productividad siempre va asociada, ¿verdad?, con empleos de mediana o de baja calidad, ¿verdad? Porque al tener menos productividad significa que hay menos probabilidad de un crecimiento en escala y también de un crecimiento en términos de remuneraciones para los trabajadores. Ahora, pero el sector industria presentó un desempeño muy interesante. Claro, creo que esto es clave, ministra, para, ser un poco más específico en las políticas públicas de generación de puestos de trabajo, porque hay siempre jactancia de los gobiernos cuando se generan puestos de trabajo que suelen ser coyunturales. Por ejemplo, si tenemos un boom de la soja y de la ganadería, ¿verdad?, de los commodities, se produce en ese periodo un mayor empleo, pero en el sector informal. Son los empleos de bajo salario y que además no son normalmente sostenibles en el tiempo. Generalmente es la industria la que genera un empleo que es sostenible en el tiempo y que además, digamos, se paga más. Entonces, supongo que se tiene que ver en dónde se pueden generar puestos de trabajo de calidad y de acuerdo con eso se tienen que alinear políticas públicas como, por ejemplo, la de educación. O sea, si nosotros vemos que, por decir, la fábrica
de autopartes es un lugar en donde se genera puestos de trabajo bien pagados, pero que requiere de formación, tendríamos que concentrar inversión pública en las instituciones que forman ese tipo de personal y orientar de alguna manera también a los estudiantes para que sigan ese tipo de carrera técnica, ese tipo de carreras técnicas y no, por ejemplo, no sé, derecho, cuando vemos que no se están generando empleo o no hay casi demanda de profesionales abogados nuevos, por decir. Así es, Luis, sí, por eso nosotros dentro de los desafíos, uno de los principales tiene que ver con la cualificación de la mano de obra, pero también con lo que se denomina el reciclaje laboral. Yo salgo de un lugar, pero tengo que tener la habilidad de poder colocarme efectivamente en mi siguiente empleo en otro tipo de sector y producir de igual manera. Y ahí es clave el tema de la vinculación de educación y trabajo. En todo nuestro diagnóstico, lo que más se resalta es justamente el tema de la digitalización de la economía vinculada con la tecnología de automatización, la integración de la cadena de valor para esos sectores de servicios o de las pequeñas industrias dentro de la economía, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esas intervenciones? Y ahí ya entra obras públicas, en tema de comunicación, en tema de logística, también entran otros ministerios como el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Para poder integrar estas cadenas de valor y hacer que el crecimiento de estos pequeños, de estas pequeñas unidades productivas puedan tener potencial de crecimiento. Y por sobre todo la promoción del trabajo decente y el control, que es también algo muy efectivo, ¿verdad? Cuando nosotros observamos las evidencias de otros países para poder fomentar justamente, porque el empleo decente trae aparejado la productividad. Eso categóricamente hay evidencias por todas partes y esa sí es nuestra intervención directa conjuntamente con la formación y capacitación laboral. Pero sí hay algo muy destacable también, ¿verdad? Que el sector primario ha sido muy intensivo en capital y ha tenido un desempeño macroeconómico muy importante, pero también ha tenido muy baja creación de puestos de trabajo. Y eso también representa una movilidad interna, ¿verdad? En lo que representa la migración del campo a la ciudad o de las zonas rurales a urbanas. Y eso genera mucha presión en la creación de nuevos puestos de trabajo también, ¿verdad? Entonces, las políticas tienen que ser intervenciones focalizadas por sector, como decía el ministro de Economía, de manera coordinada, y vamos a apuntar a un modelo donde lo que queremos es que haya más inversiones en industria, tenemos que tener mayor cualificación laboral, mayor cadena de logística, y ahí apuntar nuestro esfuerzo, ¿verdad? Sin dejar de lado, por supuesto, a las pequeñas unidades productivas en el sector comercio y servicio que requieren de ese apoyo para crecer, pero todas vinculadas entre sí, ¿verdad? Ese es nuestro desafío que se planteó y se va a llevar a cabo con intervenciones en cada uno de los ministerios de forma coordinada. Yo estuve en estos días, ministra, estuve conversando con un empresario extranjero que está hace 15 años en el país. Es un francés que está en el área de tecnología. Y él me decía, yo soy un fanático, me dice, de la formalización de la economía y de que el trabajador tenga una cobertura social, porque estoy acostumbrado a eso, dice. Para nosotros esa es una cuestión básica. El salario del trabajador es su salario porque no tiene que estar invirtiendo en salud pública o en salud o en educación, porque para eso está el Estado. Y me decía, yo tengo este problema en Paraguay. Todos mis trabajadores son formales, yo no tengo gente fuera del IPS. Pero como está en el área informática, me decía, nosotros tenemos proyectos, yo desarrollo un proyecto, entonces contrato a la gente por un tiempo y incluyo el seguro social, o sea, dentro del IPS. Pero la ley paraguaya no te permite hacer eso en más de una oportunidad. O sea, vos le contrataste part-time una vez, pero después ya tiene que ser permanente si querés que esté dentro de la seguridad social. Si querés otra vez contratar por tiempo, ya entra dentro de la informalidad y esto que le llaman ahora compra de servicios. Entonces ya no entra dentro de la seguridad social. Nuestra legislación tiene este tipo de inconvenientes también que de alguna manera termina estimulando la informalidad del trabajo.
Sí, nuestra legislación tiene una laguna de protección social con respecto a los trabajadores independientes. Eso es cierto, están excluidos legalmente, no así constitucionalmente, porque el Estado puede ampliar la cobertura y dar justamente al trabajador independiente, al propietario de una empresa, a un gerente, a todos. Y esto ocurre así y hace que se deje afuera a muchas personas. Pero también es la modalidad en tecnología, ¿verdad?, que trabaja por producto. Entonces, si yo soy una persona que quiero tener a toda mi nómina, puedo meterla a través del part-time, ¿verdad? Pues tenemos una figura de empleo parcial que se puede incluir al IPS, pero la relación de dependencia va a variar. O sea, va a ser una relación de cuenta propia a una cuenta ajena. Pero sí, nosotros tenemos que abordar esta problemática y ver qué es lo que está ocurriendo dentro del sector de trabajadores independientes. ¿Tienen realmente el trabajador independiente la capacidad de pago para afrontar el costeo de lo que es la seguridad social? Porque más o menos el 80% de nuestros trabajadores cuenta propia son informales, es decir, no tienen factura. Pero dentro de esa proporción existen personas que mensualmente facturan por debajo del salario mínimo. Entonces eso es preocupante y tendremos que diseñar nosotros un modelo que les permita a ellos tener efectivamente algo que les permita pagar, que sea acorde a lo que ellos puedan y que las prestaciones también sean acorde al costo que se le va Claro, le va a otorgar. claro, pero son cuestiones distintas. Eso es absolutamente necesario, ministra, claramente. Ese es un tema clave, que es cómo hacemos para que el sector informal tenga el estímulo como para pasar al sector formal. Pero me decía, por ejemplo, esta persona, el trabajador paraguayo también es reticente a que vos le incluyas dentro de la seguridad social, porque le haces el descuento del 9% y no encuentra todavía que eso suponga un beneficio, porque primero lo ven lejos lo del tema de la jubilación y la cobertura de salud solamente cuando está en una situación de urgencia ve que tener IPS es un buen negocio. Pero lo que me decía esta persona es: la ley no te permite, vos contratás a una persona con seguridad social part-time, o sea, por un plazo, qué sé yo, tenés un programa de 3 meses, pero a los 3 meses le descontratás. No podés volver a hacer eso. Si volvés a contratarle, ya tiene que ser permanente. Y el modelo de trabajo hoy, sobre todo en el sistema informático, son proyectos, no es una cosa permanente. Yo puedo necesitar hoy 30 personas, pero después mi empresa solamente necesita 10. Yo no puedo mantener los 30. Entonces la ley me obliga a pasarlos al sector informal, porque no puedo volver a contratarlo con seguro social 2 veces, no puedo hacerlo por un tiempo nomás. O sea, son rigideces de la ley que terminan por perjudicar al trabajador y al empleador y les obliga a mantenerse en el sector informal. La verdad que para eso no hay restricción, Luis. No sé qué le habrán explicado al empresario, pero uno puede contratar por 3 meses, darle de baja. Lo mismo que pasa en el sector de la construcción. Yo le contrato a una empresa, a un trabajador para una obra en mi empresa por 1 mes, le doy de baja, luego le vuelvo a contratar para otro, le doy de alta, termina el producto a destajo, le vuelvo a dar de baja. Eso no hay ningún inconveniente, siempre y cuando sea en relación de dependencia. Pero lo otro que mencionas, esa resistencia de las personas de mejor cobro todo mi salario y no me des cuenta, es una cuestión cultural. Paraguay no tuvo el desarrollo de una cultura del estado de bienestar como lo ha tenido Uruguay, como lo ha tenido Brasil, como lo ha tenido Argentina y otros países donde fuertemente se instaló los beneficios sociales de los trabajadores. Eso en Paraguay no ocurrió. Y eso se fue trasladando durante todas estas décadas, ¿verdad?, sin tener una formación y la cultura solidaria de que el Estado te tiene que brindar los servicios sociales y que tu salario es exclusivamente para tu consumo personal. Acá esa figura no se fomentó, no se alimentó, y por eso hay programas de formación, así como hay programas de educación financiera. En otros países hay programas de cultura previsional para poder establecer esto, pero las instituciones deben acompañarla. Los servicios deben ser buenos,
las prestaciones deben ser oportunas, ¿verdad? Entonces, la institucionalidad y fomento de la cultura previsional que posee varios componentes y también, por supuesto, un acompañamiento de un crecimiento económico sostenido, de crecimiento de los ingresos, para que justamente se vaya armando esto. Y es por eso que nosotros en equipo económico queremos hacer este abordaje de que esto realmente pueda tener un impacto en la vida del trabajador y no más como situaciones aisladas. Pero el tema de seguridad social es todo un mundo, un área donde Paraguay realmente está muy incipiente. Incluso le preguntás a la gente, ¿cuántos años de aporte tenés? Ni siquiera sabes. Vos le preguntás en España a una persona, ¿hace cuánto tiempo aporta? Ah, no, yo tengo 42 meses de aporte. Se lo saben de memoria, ahora saben que aportaron, saben los servicios, tienen todo. Pero es una cultura previsional que hay que ir fomentando también, aparte de la cultura de la formalización y aparte de la cultura de educación financiera. Estela. Sí, ministra, en esta reunión y donde pasaron este dato del crecimiento de la economía versus empleo, diríamos, ¿qué se dijo ahí? Porque una de las promesas más importantes que hizo el presidente Peña fue la creación de 500.000 puestos de trabajo, lo que equivale a 100.000 por año. Decía 500.000 puestos de trabajo del sector privado. ¿Y qué se dijo ahí en ese contexto específico? Bueno, lo más importante tiene que ver con la pronta instalación de las inversiones en Paraguay y del apoyo de nuestras empresas, de nuestras industrias, a través de los incentivos de las leyes que ya están hoy, como la ley 60/90, y el apoyo que tiene que ver un componente importante también, que es del desarrollo de negocios de las microempresas que tengan potencial de crecimiento. Esos fueron los 3 puntos claves para poder fomentar y acelerar justamente lo que va a ser la creación de empleo en los próximos meses y en los próximos años. Y nosotros tenemos bien claro y mapeado dónde se va a instalar, dónde se van a ubicar. Aparte, Estela, de la cantidad de obras públicas que se van a crear, que tienen los proyectos de MOPC para la generación de empleo, todo eso sumado da efectivamente a un alto porcentaje de creación de nuevos puestos de trabajo. Lo que pasa es que nuestra economía crece más rápido que la generación de mano de obra. Paraguay tiene unas proyecciones muy importantes en términos macroeconómicos, y eso indefectiblemente con las instalaciones de las industrias, con los incentivos, vamos a poder apoyar y vamos a poder hacer que la cantidad de empleo crezca en igual, no igual, pero en proporciones mucho más aceleradas que antes. ¿Y cuáles son esas industrias? ¿Ya se tiene? Sí, hay el MIC tiene identificada, hay una comisión de maquila, hay una comisión de inversiones, donde están ya los proyectos presentados que van a venir a instalarse acá en Paraguay. Pero, aparte de eso, también tienen identificadas esas industrias que se van a expandir. Cada semana, Estela, nosotros tenemos invitaciones para nuevas alas industriales en el departamento central. Es decir, por lo menos son de 8 a 9 industrias que se están expandiendo, están diversificando su trabajo, ¿verdad? Los productos que están ofreciendo. Y al diversificar, eso genera mayor atracción de mano de obra. Eso sí está concentrado mucho en Central y en el departamento de Alto Paraná. Son los 2 polos donde se están desarrollando fuertemente esto, y lo que queremos es que se aproveche también dentro del territorio nacional otros lugares estratégicos para que estas industrias se puedan instalar, ¿verdad? Pero ahí tiene que ver también mucho lo que es infraestructura, camino, formación y capacitación laboral, es clave, porque yo me voy a instalar en un lugar donde sé que tengo menor probabilidad de encontrar la mano técnica, como decía Luis, y eso puede crear de repente un retroceso o que sea más lento la puesta en marcha de ciertos sectores industriales que se quieran instalar. Dos cuestiones finales, ministra. Creo que lo que hay es poca información sobre esto que ustedes estuvieron discutiendo en la mesa. Es decir, ¿en dónde existe
posibilidades de que se generen puestos de trabajo y en qué área. Esa es una información vital para la gente que quiere conseguir empleo en un futuro, digamos, inmediato o, digamos, en el mediano plazo. Por decir, el chico que está estudiando, que está terminando la secundaria, necesita esa información, es clave para que él decida qué va a hacer. Por ejemplo, si el gobierno le dice, o el Estado le dice, se van a generar probablemente 10.000 puestos de trabajo en el área de la fábrica de autopiezas, y para eso se requiere esta formación técnica, y estos son los salarios promedio. Entonces hay un estímulo. Hoy, ¿cuál es el estímulo que tenemos? Nosotros lo que vemos en los periódicos es el despilfarro de salarios que se pagan en determinadas instituciones públicas y que no tiene que ver con el nivel de formación técnica, sino con la vinculación política. Entonces, el mensaje que le estamos enviando es: chicos, no estudien, métanse a un comité liberal o a una seccional colorada. Esa información hoy no existe para poder orientarse ellos. Y lo segundo es, si se va a generar, por ejemplo, tenemos información de que se va a poner una planta procesadora de metano en Paraguarí. Allí, instituciones públicas deberían formar en las áreas técnicas que se requiere para ese tipo de producción a los jóvenes que están allí, ¿verdad? Para poder generar la mano de obra y evitar la migración además. Sí, Luis, es un dato muy, muy relevante. Nosotros como Ministerio de Trabajo, dentro de nuestro portal Empleate.i, tenemos puestos de trabajo, pero puestos de trabajo ya inmediatos. No son puestos de trabajo que son planificados. Tenemos aproximadamente entre 150 a 200 por semana, donde hay salarios muy interesantes. Pero cuando se va a abrir una nueva planta dentro de una industria, cuando la industria se va a expandir, comúnmente es la propia industria la que trae a sus capacitadores. Y en otras ocasiones nos pide a nosotros, ¿verdad?, que hagamos la formación y capacitación laboral para los que son potenciales trabajadores. Ellos mismos se encargan de su proceso de reclutación también. Pero sí, yo creo que deberíamos nosotros como Ministerio de Trabajo entablar ese vínculo más importante, porque hay un mapeo de cuáles son las expansiones, cuáles son las industrias. La zona, el departamento central tiene un potencial enorme de crecimiento, así como te dije anteriormente, y es importante la información oportuna. El tema de las tecnicaturas, hay un inconveniente en la salida de los jóvenes, y muchos no quieren hacer tecnicaturas, o no quieren trabajar o se quieren ir a la universidad. El tema de las tecnicaturas está también hay mucha desinformación, hay mucha gente que no sabe en qué se puede formar. Salen del colegio y se van a nuestra bolsa de empleo y nos dicen: yo quiero trabajar en mi primer empleo. ¿Y cuáles son tus habilidades? El joven no sabe escribir. ¿Qué hiciste durante el colegio? ¿Tenías algún certificado de Excel, algún cursito? No. O sea, es muy complejo la orientación vocacional del joven. Entonces ahí también nosotros con el ministro de Educación vamos a instalar el Consejo Nacional de Trabajo para poder establecer un plan piloto de orientación vocacional, porque no todos los jóvenes van a querer trabajar en una industria. Algunos van a querer estar en tecnología, algunos van a querer estar en la parte, vamos a decir, de química, de farmacia, de otro tipo de cuestión. Y eso es importante dentro de la definición de la política, porque en el proceso de reclutamiento yo le capacito a una persona que me va a salir a los 2 o 3 meses, y eso es una pérdida para la empresa. Entonces, esa orientación vocacional previa al proceso de reclutamiento es clave para generar esa escala de lo que es vamos a decir, crecimiento y la productividad del sector económico, pero también en la vida de la gente. Eso es muy, muy relevante. Una curiosidad nomás, ministra. En estas reuniones del equipo económico, ¿hablan, por ejemplo, de este tema del nepotismo y de cómo en el Poder Legislativo tiene prácticamente su propia ley para gastar el dinero público de manera grosera como lo están haciendo?
Se habla de mejorar la calidad del gasto y las advertencias a los ministros de poder hacer. El ministro de Economía es claro en ese sentido. Gasten bien, revisen qué es lo que van a comprar, qué es lo que van a invertir como institución y no malgasten el dinero del Estado. Lo justo y lo suficiente. Esa idea de una ejecución y comprar ya es una cuestión que se acabó, ¿verdad? Hay lineamientos claros, pero sí hay dentro de lo que se habla de que el capital humano tiene que capacitarse, hay que tener un estímulo, una política de ascenso, ¿verdad? Y todavía no hemos tratado, y creo que está incipiente todavía el tema de la carrera de servicio civil, pero en algún momento el equipo económico seguramente va a obtener una presentación de la señora Andrea Picasso para ver cuáles son los ajustes que se van a hacer. Ministra, te agradezco mucho, mis respetos. Igualmente, Luis, un saludo.